Hola, bienvenidos a una nueva edición de Vivir Mejor. Hoy día vamos a hablar sobre el cáncer. ¿A qué me estoy refiriendo cada vez que menciono la palabra cáncer? ¿El cáncer es una enfermedad? ¿Es un grupo de enfermedades? Hoy día en el programa vamos a tratar el tema y espero que les quede clarísimo. Sobre todo hablaremos de la importancia de la prevención en cáncer. Cada vez que hablamos de cáncer, evidentemente hablamos de una enfermedad mortal. Siempre tenemos la idea del nivel de fatalidad que pudiera tener cualquier tipo de cáncer, ¿no es cierto? En el Perú eso es mucho más grave aún porque solamente existía hasta hace algunos años, pero no muchos, un solo instituto oncológico para 33 millones de personas en donde cualquiera de ellas podría tener cáncer. Si nosotros vemos la realidad del cáncer en otros países, ¿no es cierto?, vamos a ver que hay unos que están poquito mejor, otros iguales, otros muchísimo mejor, pero no creo que estén peor que nosotros, salvo países que estén realmente en una situación devastadora. Pero en lo que a cáncer se refiere, todavía hay muchas preguntas por responder, sobre todo en el origen. Antes de darle paso al programa, quiero presentarles, como ya es habitual, un video que tenemos preparado para ustedes, gracias a los amigos de Enterarse, que habla precisamente sobre la problemática y sobre lo que el cáncer es. Adelante con el video, por favor. El cáncer no es una única enfermedad. Según la OMS, este se refiere a un grupo amplio de enfermedades que pueden iniciar en casi cualquier órgano o tejido cuando las células anormales crecen sin control y sobrepasan sus límites usuales para invadir otras partes cercanas o esparcirse a otros órganos. De hecho, existen alrededor de 200 tipos de cáncer, cada uno con características propias. Veamos un poco a más detalle cómo puede suceder un crecimiento descontrolado de nuestras células. En nuestro cuerpo existen distintos tipos de células con funciones determinadas, aunque en esencia son muy parecidas entre ellas. Por ejemplo, todas tienen un núcleo, dentro del cual se encuentran nuestros genes que controlan las funciones de la célula. Es como un código de programación. Usualmente, estos genes hacen que las células se reproduzcan de forma ordenada y controlada según el cuerpo las necesite. Esto se da a través de un proceso llamado mitosis. La mitosis es el proceso reproductivo en el que una célula se divide y crea otra idéntica con el mismo código genético. Sin embargo, durante esta división puede ocurrir una mutación, que, en palabras simples, significa la alteración del ADN de un gen. Esta alteración puede resultar en que las células se comporten de manera inadecuada, como reproducirse indiscriminadamente. Normalmente nuestro cuerpo tiene mecanismos para asegurarse que esto no suceda. Sin embargo, cuando estos sistemas fallan, puede que las células sin instrucciones empiecen a reproducirse sin control. De esta manera pueden formarse tumores. Ahora, debemos recordar que estas mutaciones no siempre se van a dar en el proceso de mitosis. También pueden darse, en ciertos casos, por factores de riesgo como ingerir un químico, por ejemplo, al fumar cigarrillos, o el exponernos a la radiación solar irresponsablemente. Pero, ¿existe una cura para el cáncer? Actualmente los médicos han logrado aumentar la tasa de supervivencia para esta enfermedad para miles de personas alrededor del mundo, con radiación, quimioterapias y cirugías. Sin embargo, es complicado determinar si alguien realmente puede ser considerado como curado. Esto porque el cáncer puede volver después de años y la probabilidad de superarlo depende de muchos factores. Usualmente podemos hablar de remisión total cuando no existen signos de cáncer en el cuerpo. Como mencionamos al inicio del video, el cáncer es la segunda causa de muerte alrededor del mundo, habiendo alcanzado 9.56 millones de vidas perdidas en el 2017.
Sin embargo, es importante resaltar que la mayoría de estas muertes se da en personas mayores. El 47%, casi la mitad, fueron personas de 70 años a más. Otro 41%, personas de 50 a 69 años. Así podemos decir que casi todas las muertes por cáncer se dan en personas mayores de 50 años. Pero, ¿estamos mejorando o empeorando en nuestra lucha contra esta enfermedad? Para responder esta pregunta, debemos revisar distintos indicadores. En el caso del número total de muertes, este ha aumentado en un 66% desde 1990, subiendo de 5.7 millones a 9.6 millones para el 2017. Sin embargo, la tasa de mortalidad, muertes por cáncer por cada 100.000 habitantes, aumentó solo en un 17%. Esta diferencia está relacionada al crecimiento poblacional. Ahora, si revisamos la tasa de mortalidad estandarizada por edad, la tasa, si es que la estructura de edad poblacional se hubiese mantenido igual en el tiempo desde 1990, ha disminuido en un 15%. Esto porque la mayoría de personas que mueren por cáncer, como vimos hace unos momentos, son personas mayores. Así, conforme la salud mejora y la tasa de fertilidad cae alrededor del mundo, podemos esperar que más personas lleguen a vivir más y por ende podemos esperar más muertes por cáncer conforme más personas vivan para llegar a la tercera edad. Finalmente, podemos revisar la tasa de supervivencia, la que nos dice los que han logrado sobrevivir tras 5 años de su diagnóstico. Gracias a los avances de la ciencia en detección temprana y tratamiento, ha mejorado considerablemente la posibilidad de sobrevivir. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver la mejora en Estados Unidos en la lucha contra diversos tipos de cáncer. Los puntos azules representan la tasa de supervivencia entre 1970 y 1977 y los naranjas la tasa para el periodo 2007-2013. Como podemos ver, todos han mejorado con el tiempo. Por otro lado, a nivel mundial, en países de altos ingresos, la tasa de supervivencia para el cáncer de mama ha logrado superar el 80%, mientras en otros de ingresos más bajos varía entre el 50 y 60%. Efectivamente, el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud dice que hay más o menos 200 tipos de cánceres. Todos ellos son diferentes porque no todas las células son las mismas, ¿no es cierto? Las células de tu riñón se comportan de una manera, las del hígado de otra, y son células muy distintas que pueden responder a ciertos patrones de supervivencia, funciones biológicas y tal. Tienen un metabolismo que se parece en muchos aspectos, pero no tienen funciones idénticas. Por lo tanto, el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades que tienen como principal y único elemento en común la manera tan desordenada en la que una célula cancerosa, no importa de dónde provenga, se reproduce, aumenta de manera exponencial su número de población, aumenta la capacidad de comerse todo lo de los demás y termina asfixiando a las demás. Y lo otro es que puede viajar a través de nuestro sistema vascular, ya sea sangre o linfa, a los lugares más recónditos y ahí asentarse y generar el mismo daño. Cuando esto se produce en cualquier tipo de cáncer, hablamos ya de una metástasis. Sí es cierto que es una enfermedad seria de pronóstico hostil que ocupa el segundo lugar de muertes en el mundo, pero grandes avances gracias a la investigación y desarrollo en la farmacéutica, en la farmacología, se han logrado y eso ha jugado a favor de los pacientes con cáncer. Hay que decirlo. Aquellos que tienen acceso oportuno al especialista entrenado, al hospital implementado, con una buena carretera, aquellas personas que tienen educación y han sabido convertir su educación en sabiduría y han tomado buenas decisiones para el autocuidado, en esos países la sobrevida por cáncer ha mejorado, pues ya hemos visto, 80, 90, 60%. Cuando hablamos, por ejemplo, de leucemia, en la niñez estamos hablando de una enfermedad que se cura en el 98% de los casos. Ya no se considera ni siquiera una enfermedad mortal, sino crónica. Y hacia eso apuntamos. En el siguiente segmento vamos a hablar con un oncólogo que está bastante bien enterado de cuál es la situación del cáncer en América Latina, en los países de habla castellana, en el mundo en general. Ya volvemos.
Bien, continuando con el programa, llegó la hora de presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es el doctor Fernando Suazo. El doctor Fernando Suazo es médico oncólogo clínico y evidentemente es un hombre que no solamente hace atención oncológica, sino que también participa de investigación y de docencia, lo cual es muy valioso y habla muy bien de él. Así que vamos a darle la bienvenida para hablar sobre cáncer. ¿Qué cosa es el cáncer? ¿Qué tan mortal puede ser? ¿Qué cosa ha cambiado en los últimos años? ¿Cómo nos afectó la pandemia a nivel regional? ¿Cómo afectó a los pacientes oncológicos, tanto en el acceso a diagnóstico, tratamiento o recuperación o remisión de su cáncer? Fernando, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Te voy a hacer una pregunta de entradita nomás para que las personas empiecen a valorar la importancia y la trascendencia de la investigación en medicina, sobre todo lo que es oncología. El cáncer, que es un diagnóstico hostil para quien lo padece o para la familia, ha cambiado muchísimo en cuanto a sus pronósticos, al punto tal de que ya ustedes los oncólogos hablan de una enfermedad crónica, cuando hace unos años, no muchitos, se hablaba de una enfermedad de pronóstico reservado o mortal. ¿Es ese dato correcto y eso ha sido gracias a qué? Efectivamente, mira, ese dato es totalmente correcto. Y eso se ha debido, como yo siempre digo, a la investigación, ¿no? La investigación en el mundo avanza a pasos agigantados, mientras que desafortunadamente en nuestro país se tiene muchas trabas para hacer investigación. Correcto. Increíblemente, las organizaciones públicas que deberían autorizar la investigación nos la limitan de una manera impresionante. Así es. Si tú haces una evaluación de cuánta investigación hacíamos hace 15 o 20 años atrás, mira, habremos disminuido por lo menos en un 80% la investigación en el país. No solo en oncología, te apuesto que si tú conversas con neumólogos, con cardiólogos, les pasa exactamente lo mismo. Así es, en pediatría es igual. Así es, y la investigación es fundamental. Yo recuerdo mucho el caso de un paciente que yo tuve de 19 años con un diagnóstico de melanoma maligno, y este paciente acudió a la consulta. Le hicimos el tratamiento que había en esa época, que era interferón, y bueno, estuvo bien. 6 meses después regresa con una enfermedad diseminada a nivel de ganglios, con metástasis pulmonar y hepática, y el paciente prácticamente no había nada que hacer con este paciente. Y justo aparece inmunoterapia, ¿no? Apareció una inmunoterapia, lo metimos en el protocolo y hasta el día de hoy está vivo, sin evidencia de enfermedad. Hizo remisión completa, todas las metástasis pulmonares, hepáticas y cutáneas que tenía desapareció. La oncología ha avanzado de una manera impresionante. Tenemos plataformas genéticas que hacemos con los pacientes que nos dicen qué medicamento realmente debemos usar, qué medicamento no debemos usar, porque no va a funcionar. Correcto. Entonces, todas esas herramientas que se tienen ahora, desafortunadamente tienen un costo, ¿no? Tienen un costo. Y eso es lo que siempre limita la posibilidad, ¿no? El acceso a este tipo de tratamientos es pues caro. Por eso yo siempre digo que más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitar un seguro y no tenerlo. Así es. Fernando, ¿el cáncer es una enfermedad o es un conjunto de enfermedades? ¿Por qué las personas durante muchísimos años han vivido pensando en que existe una cura casi milagrosa para el cáncer, de la misma manera en la que la penicilina en algún momento fue la cura para todas las enfermedades pues, que eran prevalentes en el mundo? Explícanos un poquito lo que es el cáncer. Bueno, lo que sucede es que cuando una persona enfrenta el cáncer en cualquier órgano, está enfrentando a una supercélula. Es una célula que tiene muchas mutaciones, que además es una célula que lo que hace es esclavizar a todas las otras células alrededor, células normales. Hace mucho tiempo, hasta el año 2000, nosotros pensábamos que la célula cancerosa era la única que producía la enfermedad. Después Hahnemann, en su publicación que hizo, demostró que en realidad la célula cancerosa se aprovecha del microambiente y comienza a utilizar otras células alrededor de ella para que trabajen para él, ¿no? Esclaviza a las otras células. Entonces como tú te das cuenta, es una supercélula. Cuando una persona tiene cáncer se enfrenta a una enfermedad muy compleja,
que trata de sobrevivir a toda costa. Entonces es importante seleccionar bien el tratamiento desde la primera vez, conversar también con el paciente acerca de los pronósticos. Nosotros en Latinoamérica y especialmente en el Perú tratamos mucho de dorar un poco la píldora con los pacientes, y uno tiene que comunicarles con mucho cariño, con mucha humanidad, la situación y los pronósticos que pueden tener. Porque cuando eso no sucede, a veces cuando aparecen las complicaciones, entra el conflicto entre el paciente, la familia y el médico, ¿no? ¿Por qué usted no me dijo que esto iba a pasar? Entonces, eso es también importante manejar. Y se ha vuelto una enfermedad crónica porque vamos conociendo los mecanismos. Exacto. Y entonces van apareciendo medicamentos que controlan esto, que controlan aquello, que controlan... Entonces tú haces a la persona vivir bastante tiempo, indudablemente siempre tratando de buscar una vida con una buena calidad de vida, ¿no? Porque de nada vale vivir una vida de sufrimientos, no tiene mucho sentido. Dar una buena calidad de vida, y pues las expectativas de ahora son impresionantes, ¿no? Yo cada vez veo menos mujeres, por ejemplo, con cáncer de mama que fallecen, porque siempre uno tiene una alternativa para... El escollo más grande siempre, Pepe, es el acceso. Así es. El escollo más grande siempre es el acceso. Totalmente de acuerdo contigo, y sobre eso vamos a hablar más adelante. Quiero hacerte una pregunta como oncólogo. Sí. ¿Por qué hablamos siempre de factores de riesgo? ¿Debemos entender por factor de riesgo como un elemento que produce el cáncer? ¿Hay alguna causa para tener cáncer, o es que se hablan de factores de riesgo porque todavía no se ha visto cuál es el mecanismo y si hay relación causa-efecto? Yo creo que pueden haber tantos cánceres como células tengamos en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo viene esto? Lo que pasa es que los factores de riesgo aparecen justamente a raíz de la investigación. Cuando tú comienzas a investigar la epidemiología de los cánceres, comienzas a ver a qué grupo de personas afecta. Más a hombres, más a mujeres. A qué grupo de edad afecta. Más a niños, más a adolescentes, más a adultos o más a adultos mayores. Y después comienzas a buscar otro tipo de factores. Fumó, no fumó, sedentario, hace deporte, come comida chatarra, come comida óptima. Entonces, todas esas cosas se comienzan de alguna manera a juntar, y entonces separas tú los riesgos para determinado cáncer. No necesariamente va a pasar que esas personas que se comporten de esta forma van a tener un cáncer, no, sino que simplemente es un riesgo. Pero el riesgo más importante es el riesgo emocional, ¿no? En la consulta, y estoy seguro que si tú lo conversas con otros médicos oncólogos, te vas a dar con la sorpresa de que muchos pacientes tienen una situación de crisis emocional por estrés, por situaciones de trabajo, por situaciones familiares de relación, etcétera, que hace que tengan una situación de estrés, de pena, de desesperanza. Y eso es como que abres la puerta para que la enfermedad ingrese. Una cosa que a mí me interesa y que por favor quiero que nos expliques es cómo clasifican ustedes el cáncer, cómo hacen los oncólogos para saber tratar, clasificar, diagnosticar los diferentes tipos de cánceres. ¿Cómo deciden si un cáncer requiere quimioterapia, radioterapia o cirugía, o todas, o alguna de ellas, o medicamentos biológicos, inmunoterapia, etcétera, etcétera, etcétera? Fíjate, hay cosas extremadamente básicas como los conceptos de la patología de la enfermedad. Cuando tú diagnosticas un cáncer, primero tienes que contar con un excelente profesional que es el patólogo. El patólogo es el que te va a orientar hacia qué cosa hacer y qué cosa no hacer. ¿Te das cuenta? Pero desde que la cancerología se ha vuelto una especialidad ordenada, el factor TNM, T de tumor, N de nodes o ganglios en inglés, y M de metástasis, no ha cambiado. El tamaño del tumor, si hay o no compromiso de ganglios y cuántos ganglios están comprometidos, y si hay o no metástasis, o sea, el TNM, es lo que te va a decir qué cosa es lo que tienes que hacer. Claro. Los avances actuales te dicen que si tú tienes que recibir un tratamiento complementario con radioterapia, con quimioterapia, etcétera, te orientan hacia qué
tipo de tratamiento va a ser el mejor para eso. Han perfeccionado, han optimizado, mejor dicho, la posibilidad de seleccionar mejor el tratamiento. Entonces, antes a todos los pacientes con cánceres de mama sabíamos que teníamos que operar el quimio. Ahora sabemos que hay algunos que tienen que ser operados y no necesitan quimio. Y a los que necesitan quimio, sabemos qué tipo de quimioterapia necesita. Entonces, a eso nos está llevando toda esta tecnología de las plataformas genéticas, de poder identificar bien el tratamiento para Juanito Sánchez. Correcto. Para él. Correcto. ¿No? Fernando, la última pregunta para no quitarte tiempo. ¿Cómo estamos en el Perú con respecto a la región? ¿Cuáles han sido los principales problemas luego de pandemia en los pacientes oncológicos en general? ¿Cuál es tu visión de ello? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, tú sabes que siempre uno critica a todo el mundo en general después de la batalla. Así es. Pero si nosotros realmente hacemos una mirada retrospectiva, cuando nos tocó la pandemia que sorprendió a todo el mundo, mucha gente fue abandonada en su situación de tratamiento. Todo el sistema de salud de todos los países, incluyéndonos a nosotros, se concentró en COVID. Entonces, hay mucha gente diabética, por ejemplo, que avanzó en su estadio de enfermedad, mucha gente con enfermedades cardíacas, y el cáncer no es la excepción, ¿no? Y nadie piensa en el paciente. Fernando, yo te agradezco muchísimo. Quiero que te sientas siempre cómodo. Esta es tu casa. Siempre vas a ser un invitado de lujo. Te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo. Espero verte personalmente pronto para darte un abrazo y para conversar un poquito más acerca de esto, para difundir y poder empoderar al paciente, al público, con respecto a lo que merecemos como ciudadanos frente a un acceso oportuno, equitativo, en lo que a cáncer se refiere en todo el Perú y en todo el mundo donde nos puedan ver. Gracias, Fernando. Un abrazo grande para ti. Gracias, Pepe. Cariños a la familia. Que estés bien. Igualmente. Cuídate mucho. Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con la última parte de Vivir Mejor, en donde estaremos respondiendo las preguntas del público en lo que respecta a cáncer, por supuesto. Ya volvemos. Continuando con Vivir Mejor, llegó el momento de responder las preguntas del público. Estamos hablando sobre el cáncer. Tengo antecedentes familiares de cáncer y quiero saber si hay pruebas genéticas disponibles para evaluar mi riesgo. ¿Cómo funcionarán estas pruebas y cómo pueden influir en mis decisiones con respecto a mi salud? Sí, efectivamente, hay algunas familias, y las podemos ver en el día a día, en donde el padre tuvo un tipo de cáncer, la madre otro tipo de cáncer, un hermano tuvo un cáncer acá, la otra allá. Entonces, estas son familias en donde sí hay una genética aparente, así hayan sido diferentes cánceres, sí hay una genética que puede compartir características comunes. El caso de Angelina Jolie, por ejemplo, ¿no?, que fue uno de los más emblemáticos. Luego, hace algún tiempo atrás, vi un reportaje de una señora española que en su familia habían tenido cánceres que estaban más o menos relacionados entre sí. Una hermana tuvo estómago, la otra tuvo mama, uno tuvo cáncer de colon. Y la menor de los hermanos decidió hacerse una prueba genética por recomendación de los oncólogos que trataban a los hermanos y le salió positiva para cáncer de estómago y se operó el estómago. Se sacó la porción del estómago en donde se asientan la gran mayoría de cánceres. Sí es posible hacer pruebas para aquellas personas en donde la carga de enfermedad de cáncer sea intensa. Para el cáncer de mama, solamente el 10% de los cánceres de mama responden a estas características de ser familiares o hereditarias. El 90% de los cánceres de mama responden mejor a la prevención responsable con mamografía si tiene más de 40 o si tiene menos de 40 con ecografía, ¿no? Dependiendo también de la carga de cáncer de mama en la familia. Estas pruebas probablemente no se hagan acá, algunas de ellas, otras sí. Sin embargo, las que no se hacen se pueden mandar fuera. Tengo otra pregunta. He oído que el estilo de vida puede influir en el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Qué cambios en la dieta, actividad física y hábitos diarios pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer y cuánto impacto tienen? Queda claro que el cáncer es una enfermedad de gente mayor. Cuanto mayores nos vamos haciendo, más probabilidades tenemos de que desarrollemos un tipo de cáncer, no importa cuál. En los hombres próstata, en las mujeres cuello uterino, mama, no importa cuál. Entonces,
la mejor manera de lograr disminuir ese riesgo, porque la edad no la podemos cambiar, es teniendo hábitos de vida saludables. Y ahí es donde viene la prevención, que es lo más difícil. El principal factor de riesgo modificable para hacer cáncer, además de los hábitos nocivos que ya conocemos, es la gordura. Las personas obesas tienen un incremento del riesgo de desarrollar cáncer 20% por encima de los que no tienen obesidad o exceso de peso. Si a eso le sumas que eres sedentario, que comes mal, que fumas, que consumes licor, que te drogas, pues la verdad es que si quieres vivir más tiempo de manera plena y productiva, tienes que empezar modificando estos estilos de vida. Después de un diagnóstico de cáncer, tenemos otra pregunta: ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles? ¿Cómo se toma la decisión entre cirugía, quimioterapia, radioterapia y otras terapias? Bueno, esto depende del tipo de cáncer que tengamos. No importa qué tipo de cáncer tenga un paciente, una vez que tiene el diagnóstico, dependiendo de su tipo de cáncer, de sus condiciones, de su edad, de su sexo y de una serie de factores, dónde vive, a qué tipo de hospital o atención especializada oncológica puede acceder, se individualiza el tratamiento. Pero si hay una cosa que es importante para saber si va a recibir quimioterapia, radioterapia, combinadas las dos, cirugía, medicamentos biológicos, innovadores y tal, o ingresar a protocolos de ensayos clínicos, que es algo muy importante y que en el Perú no se está considerando, y eso es perverso. Cada vez que hay un ensayo clínico para un nuevo agente antioncológico o anticancerígeno, mejor dicho, cada vez que se trata de investigar, hacer un ensayo clínico para un medicamento nuevo para tratar el cáncer o algún tipo de cáncer, ¿ok? En el Perú esto es esquivo. Y si nosotros logramos incluir pacientes en estos ensayos clínicos, estos pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento que el Estado no les va a dar. Y la responsabilidad inclusive, además de venir del paciente, viene del laboratorio que está tratando de desarrollar y de sacar al mercado una droga nueva para una enfermedad que probablemente podría ser curada cuando hace unos años no era curada. De hecho, a eso apuntamos. Eso ha sido todo en el programa. No olviden lavarse las manos, abrir las ventanas, quiéranse mucho, que nosotros estaremos, Dios mediante, en el próximo programa para darles mucho más información en Vivir Mejor. Nos vemos.